John D. Rockefeller fue el hombre más rico del mundo y el primer multimillonario de la historia moderna. A los 25 años, ya controlaba una de las refinerías de petróleo más grandes de Estados Unidos. A los 31, era el líder indiscutible en la industria del refinado a nivel global. A los 38, poseía el 90% del petróleo refinado del país. Su ascenso fue asombroso. A los 50 era la persona más poderosa económicamente en Estados Unidos. Pero aquí es donde el estoicismo nos hace reflexionar. Lo que sigue no es solo una caída física, sino una lección profunda. Rockefeller, consumido por la ambición, dedicó su vida a acumular riqueza, decisiones, relaciones, emociones, todo al servicio de su fortuna. Como decía Séneca, la mayor esclavitud es la de quien vive bajo el peso de sus deseos. Y eso lo controlaba a él. A los 53 años la vida le dio un golpe duro. Su salud se deterioró. Sufría de dolor crónico, calvicie total y pérdida del apetito. Solo podía comer sopa y galletas. Tenía todo lo que el mundo podía ofrecer, pero no podía disfrutarlo. Estaba atrapado en un cuerpo frágil y en una mente llena de ansiedad y sufrimiento. ¿De qué servía su poder si no podía levantarse de la cama? ¿Qué valor tenía su fortuna si no le traía paz? Los médicos le pronosticaron menos de un año de vida. Aquí es donde emerge la verdad estoica. No controlamos lo que nos sucede, pero sí cómo reaccionamos. Ante su propia mortalidad, Rockefeller tuvo una revelación que los sabios antiguos habrían aplaudido. Comprendió que su riqueza no valía nada si no podía llevársela. La finitud que los estoicos nos recuerdan cada día, memento mori, se convirtió en su gran lección. Fue en ese momento crítico donde entendió que había invertido su energía en lo que no depende de ti. Como diría Epicteto, el cuerpo envejece, el dinero se desvanece, el prestigio se pierde. Solo lo interno perdura. Rockefeller tuvo que perderlo todo para ver claramente. No había cultivado su alma, sino su imperio. Y eso, para un estoico, es una tragedia que se puede evitar si se vive con conciencia desde el principio. Rockefeller, abatido por la enfermedad, se encontró en un lugar que nunca imaginó: la vulnerabilidad absoluta. Su cuerpo había llegado al límite. Lo que ni sus rivales ni las leyes antimonopolio lograron, lo hizo su propia biología. En medio del dolor, se vio obligado a confrontar una pregunta crucial: ¿cuál es el sentido de todo esto? Aquí es donde el estoicismo entra en juego, como un faro en la tormenta. Los estoicos siempre han dicho que la adversidad enseña. Séneca decía que el fuego prueba el oro, la desgracia al hombre fuerte. En el crisol del sufrimiento, Rockefeller fue puesto a prueba, no por el mercado, sino por la vida misma. ¿Y qué descubrió? Que había pasado años acumulando riquezas que no podía disfrutar, mientras su alma se marchitaba. Su vida se redujo a comer sopa y galletas en silencio. Ya no daba órdenes ni tomaba decisiones financieras. Solo escuchaba el tic-tac del reloj y el susurro de la muerte. En ese silencio su mente empezó a abrirse. Se dio cuenta de que la riqueza no lo liberaba, sino que lo mantenía prisionero de sus obsesiones. La fama era efímera. Los aplausos no aliviaban su sufrimiento. Fue entonces cuando comenzó la transformación. Al principio, casi imperceptible. Una reflexión, una pregunta, una nueva mirada al espejo. No fue instantáneo, pero fue genuino. Un reconocimiento humilde de su mortalidad. Y con ello, una oportunidad de redención. Los estoicos dirían que fue en ese instante cuando Rockefeller empezó a vivir en sintonía con la naturaleza y la razón. Solo al dejar de huir del dolor, al aceptar que todo lo externo es prestado, como decía Marco Aurelio, pudo orientarse hacia lo eterno, la virtud. Así, el Rockefeller que una vez quiso dominar la industria del petróleo, comenzó a contemplar una nueva ambición: ser útil al mundo. No por culpa, sino por comprensión. No por presión social, sino por convicción interna. En lugar de luchar contra su fragilidad, la aceptó. Y de esa aceptación, brotó la semilla del desapego. Comenzó a considerar una idea revolucionaria para su tiempo: entregar lo que había acumulado, no como una pérdida, sino como un propósito. No como un acto de caridad, sino como una forma de reconciliarse con la vida que había dejado pasar. Fue en esta etapa de su vida donde el Rockefeller que todos conocemos empezó a desvanecerse, dando paso a otro, más sereno, más consciente, más sabio. Pero aún no había tomado acción. La decisión estaba gestándose, y como todo cambio significativo, no sería inmediato. El proceso apenas comenzaba, y lo más impactante estaba por llegar: la creación de la Fundación Rockefeller,
y cómo su salud empieza a transformarse a medida que vive conforme a principios más elevados. La reflexión de Rockefeller no fue solo un momento de pensar. El estoicismo no es pasividad, es acción, es coherencia, es una transformación interna que se manifiesta en el exterior. Marco Aurelio lo dejó claro: la perfección del carácter es vivir cada día como si fuera el último, sin prisa, sin apatía, sin pretensiones. Rockefeller comprendió que su última etapa debía vivirse con propósito. Así que con el poco vigor que le quedaba, convocó a sus abogados y consejeros. Lo que les dijo fue impactante. Quería donar gran parte de su fortuna a causas que beneficiaran a la humanidad. Sus rostros mostraron una mezcla de asombro, incredulidad y desconfianza. Rockefeller, el magnate del monopolio, el que había aplastado a la competencia, ahora un filántropo. No era un movimiento estratégico, era un cambio personal profundo. El hombre que había querido controlarlo todo decidió dejar ir. Séneca decía: nada es más honorable que un corazón agradecido. Finalmente, Rockefeller entendió que su riqueza no era para acumular, sino para contribuir. Y esta transformación lo sanó más que cualquier tratamiento médico. Así nació la Fundación Rockefeller, que se convertiría en un pilar de avances científicos y humanitarios. Se financió la investigación que llevó al descubrimiento de la penicilina. Se luchó contra enfermedades como la malaria y la tuberculosis. Se construyeron hospitales, universidades y laboratorios, brindando salud y educación a comunidades olvidadas. Lo que comenzó como un gesto impulsado por el sufrimiento, se transformó en un impacto colectivo. El bien, cuando se da de forma genuina, se multiplica. Al dar, Rockefeller no solo ayudó al mundo, también se ayudó a sí mismo. Su salud empezó a mejorar, lenta pero sorprendentemente. Recuperó el apetito, dormía mejor. Su cuerpo, que parecía perdido, mostró señales de vida. Los médicos no podían explicarlo, pero lo que el estoicismo siempre supo se hizo evidente. La armonía interna se refleja en el cuerpo. Y esa paz solo surge cuando dejamos de vivir para lo superficial y comenzamos a valorar lo esencial. Epicteto enseñaba: la riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Rockefeller empezó a simplificar su vida. Se alejaba del ruido del negocio, pasaba más tiempo caminando, leyendo y escribiendo en su diario. Comenzó a disfrutar de lo que antes ignoraba: una conversación sincera, un amanecer, el placer de ayudar sin esperar nada a cambio. Pero esto no fue el final, fue el inicio de una nueva etapa. Rockefeller se convirtió en más que un millonario reformado. Se transformó en un ejemplo de que la transformación es posible, incluso para los más atrapados en la ambición. Aún quedaba camino por recorrer. Los frutos más dulces de esta nueva vida estaban por llegar. Su longevidad, su legado y su última gran enseñanza, la más estoica de todas, aún estaban por escribirse. Los años transcurrieron, y el hombre que estuvo al borde de la muerte a los 53 años seguía aquí, no solo vivo, sino también claro, sereno y presente. Rockefeller, a quien le habían dado menos de un año de vida, llegó a los 98. Para quienes lo conocieron en su juventud ardiente, su longevidad parecía un milagro. Sin embargo, desde una perspectiva estoica, era algo aún más profundo, la prueba de que al alinear la vida con la virtud, el cuerpo y el alma encuentran paz. Rockefeller ya no era el hombre que lo tenía todo, era el que sabía lo que realmente valía la pena. Vivía con humildad, sonreía fácilmente, no competía, observaba el mundo como un sabio que, al haberlo perdido todo, comprendió que nunca necesitó tanto. Encontró libertad no en acumular, sino en soltar. Epicteto lo dijo bien: no es libre quien tiene más, sino quien desea menos. Con esta nueva conciencia, se enfocó en lo único que podía llevar consigo: su carácter, su impacto, su virtud. Apoyó la investigación, la educación y la salud pública sin buscar reconocimiento. Su nombre estaba en muchas instituciones, pero su verdadero legado estaba en el impacto de sus acciones. Su mayor riqueza ya no eran los números, sino los corazones de aquellos que, sin saberlo, beneficiaban de su generosidad. Lo más significativo de sus últimos años no fue su filantropía visible, sino su transformación interna. Su diario revela a un hombre en paz, agradecido y consciente de sus errores, y siempre abierto a nuevas lecciones, entendiendo que la sabiduría se forja a través de la experiencia y la reflexión. Escribió: Dios me enseñó que todo le pertenece a Él, y yo soy solo un canal para cumplir sus deseos. Mi vida ha sido un viaje largo y feliz, lleno de trabajo y juego,
Dejé ir la preocupación, y Dios fue bueno conmigo todos los días. Estas palabras pueden parecer religiosas, pero desde la perspectiva estoica, reflejan una verdad universal. No somos dueños de nada, solo administradores del presente. No controlamos el destino, pero sí nuestra actitud. No hay mayor éxito que el dominio sobre uno mismo. Rockefeller vivió sus últimos años practicando un estoicismo aplicado, gratitud diaria, vida sencilla, acción virtuosa. Así, el hombre que comenzó su historia buscando poder, terminó como un símbolo de transformación. No fue un estoico perfecto, pero su vida demuestra que incluso los más perdidos pueden regresar al camino, si enfrentan con honestidad su naturaleza efímera. Los estoicos no critican la riqueza, sino cómo se utiliza. Marco Aurelio, emperador, vivió con sobriedad. Rockefeller, magnate, murió agradecido. Ambos comprendieron que el propósito del poder no es dominar, sino servir. El tiempo es corto, y la única inversión que perdura es la que se hace en la virtud. Su historia no es solo la de un millonario redimido. Es una reflexión sobre la fugacidad de lo externo y la eternidad de lo interno. Una advertencia para quienes buscan sin mirar dentro, y una inspiración para ti, que deseas convertir la adversidad en sabiduría. Rockefeller falleció el 23 de mayo de 1937. Pero dejó más que una fortuna, dejó una lección que sigue viva, la de que el alma, al alinearse con el bien, puede hallar paz, incluso tras una vida de ambición. Ahora, te invito a reflexionar, ¿cómo puedes abrazar la virtud en tu vida diaria? La verdadera transformación comienza con un simple paso hacia el bien.